Ahora, ¡Ay! ¡Lo hemos ah, conseguido! ya. No me lo creo. Te escuchamos. Victoria, pasa que yo no te veo. Vale, yo no te veo a ti. ¡Hala! ¿Y ahora No qué? te- Me veo a mí, pero no te veo a ti, Silvia. ¿Qué rollo esto? Yo también te veo a ti y ay, me veo a mí y no te veo a ti. Y no se escucha por mis auriculares. Bueno, Eh, Podemos hacer dos cosas, Silvia. Eh, Podemos seguir peleándonos contra los elementos o podemos ya, fluir. pues fluimos, ¿no? Hay un comentario que dice que se nos ve a las dos. Y Entonces se escucha. y se escucha. ¿Se escucha Así, bien? sí, ponían que sí. Vale. Bueno, pues disculparnos por los imprevistos. No se puede luchar contra los elementos. Esto hay que fluir, respirar y ya está, y para adelante. Sí. Yo me voy a sacar los auriculares porque los tenía conectados y no funcionan tampoco. Yo Bueno, me imagino tu cara, Silvia. sí, yo también. Eh, Jo, qué pena. Bueno, bueno, esto curte también, ¿no? sí, Porque es el momento de empezar, ay, que da problemas, que no se conecta, que no se ve. Bueno, ya estamos. Y además ya estamos lo tenemos. hablando de una cosa que teníamos muchas ganas de hablar tú y yo. Total. De Sí. hecho, ayer que nos reunimos, ¿no? Fue como, uy, qué bien. Pues vamos a hacer este directo y vamos a estar un ratito con todas, un poco Ujú, con la excusa, ¿no? De la formación que vas a impartir desde la escuela, ¿no, Victoria? ujú. Pero lo que dices, yo creo que es un poco la excusa, ¿no? Pues, bueno, podemos hablar de la formación del posgrado o de esta formación que vamos a hacer desde la Escuela de Psicoterapia Constructivista, Sistémica y Feminista en septiembre, pero cuando nos reunimos ayer lo que nos pasó fue eso, ¿no? Que intentamos empezar a preparar esta conversación y nos pareció tan interesante lo que estaba surgiendo así de forma espontánea que lo que hicimos fue dejar de preparar. Dijimos, no, esta conversación mejor la tenemos mañana y, y a ver cómo surge. Así que se nos quedó una cosa, sí que hubo una cosa que tuvimos clara las dos que queríamos hacer al principio, que era, bueno, por un lado presentarnos, pero con tanto problema, Ya, hacemos la presentación muy rápida, si te sí, parece, para irnos ya, para meternos en materia. sí, sí. Te presento muy rápido, pues Silvia Montero Pallés, para las que no la conozcáis, es directora de psicoterapia esparraguera, es también directora de la escuela online de psicoterapia Tu Mentor y es profesora del posgrado Feminismo y Psicoterapia que yo dirijo y que hace la parte de trabajo personal en la que revisamos la socialización de género y es, bueno, un trabajo muy bonito que hace Silvia en el posgrado. Gracias, Victoria. Este momento tenemos que confesar que a mí me daba como mucha vergüenza, pero muchas gracias por la presentación. Suena como muy bien. Que sea, que suena bien Ay, escucharlo de fuera. suena bien, suena bien. Bueno, pues te presento a ti. Ella es Victoria Compañ. Seguramente muchas la conocéis, ¿no? Como bien has dicho, pues eres directora del posgrado Feminismo y Psicoterapia y también eres la presidenta de la asociación, ¿no? De la Escuela de Psicoterapia Constructivista, Sistémica y Feminista. Mm. Aparte, bueno, docente maravillosa Aparte que da ha igual. escrito muchos. Vamos ¿El a la qué, mano. qué? No escucho, ¿eh? ¿No me escuchas, Silvia? Es que te oigo tan flojito que esto va a ser un reto, ¿eh? No sé por Ay, qué no me funcionan los auriculares. qué rollo. Bueno,
Perdón, lo último que quería añadir era que, bueno, que has escrito también un libro, ¿no? Si no me equivoco, si me equivoco me dices, ¿eh? Porque lo estoy diciendo así de memoria. Y haces muchas cosas, Victoria. Lo, lo segundo que teníamos claro, aparte de las presentaciones, era que no podíamos empezar a hablar de género, sí, un poco de cómo suena el género en consulta, sea en terapia o sea con una abogada o con una profesora, si no definíamos primero lo que era el género. Sí, porque si no definimos, el problema es que puede ser que no estemos entendiendo de qué estamos hablando. Sí, así que ¿te parece si leo la definición de género? Me parece perfecto. Porque la definición del género, de lo que significa género, está estipulada, ¿no?, en el Convenio de Estambul, que está ratificado por España en el 2014, es decir, es de obligado cumplimiento. Hay toda una serie de directrices, ¿no?, de protección a las mujeres y las niñas del Convenio de Estambul que son de obligado cumplimiento en nuestro país, y la definición de lo que es género, y lo voy a leer, es los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de hombres o de mujeres. Es decir, cuando hablamos de género, a lo que estamos refiriéndonos es a toda la construcción social que se realiza en base al sexo de las personas, en base a si somos hombres o somos mujeres. ¿Sí? Y de esto es de lo que vamos a hablar. Mm, Qué maravilla de definición, ¿no? Yo creo que nos ayuda un poco como a establecer las bases, ¿no? De dónde partimos. Claro, Y claro. de hecho estaba pensando que una de las preguntas que también formulamos ayer, ¿no? Un poco como un punto de partida es cómo suena la desigualdad, ¿no? ¿Cómo suena Mm. esto de, bueno, esto del género, el impacto, ¿no?, que tiene el género en nuestras vidas, tanto de mujeres como de hombres? Iría por aquí, Victoria, estoy formulándolo bien. Claro, sí, 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 porque muchas veces cometemos el error de pensar que el género es una especie de caja donde metemos unos contenidos Mm, diferentes para hombres y para mujeres, ¿no? Muchas veces cometemos el error de pensar que el género es una caja azul y una caja rosa, y en estas cajas se meten cosas diferentes, pero eso no es el género. El género es una relación desigual entre los sexos. El mm, contenido, lo que metamos en las cajas, varía de una sociedad a otra o varía de un momento histórico a otro. Pero lo que no varía es eso que tú estás diciendo, Silvia, lo que no varía es la desigualdad. ¿Sí? claro. Y si cometemos el error de pensar que el género son unos contenidos, pues perdemos de vista lo fundamental, ¿no?, que es esta desigualdad, y poder identificarla cuando estamos trabajando, pues eso, pues es fundamental si queremos tener una perspectiva feminista. Claro, porque ahora me hacías pensar eh, que a veces, no sé si a todas las que nos acompañan, eh, Ujú. pues estarían de acuerdo con esto, ¿no? Pero a veces es como terapeuta, ¿no? O como mujer, o como hombre, ¿eh?, como persona, eh, nos podemos definir como feministas y podemos creer, ¿no?, que trabajamos con perspectiva de género y con perspectiva feminista. Cuando empiezas a estudiar más y a indagar más, al menos a mí también me ocurrió, y es como que te das cuenta de que necesitas estudiar mucho para poder identificar, ¿no?, cómo suena la desigualdad, porque Mm. estamos tan inmersa en ella, ¿no?, que nos atraviesa a todos y a todas. Entonces, es como aprender a escuchar esa melodía, ¿no? No sé, El rosa y el azul es lo fácil, ¿no? El rosa claro. y el azul es lo que se ve, ¿no? O quizá hay algunas cosas que tenemos más asociadas, ¿no? Como
los hombres y el enfado, o las Mm, mujeres y los cuidados. Sí, pero esta sensación de que cuanto más vas conociendo, más consciente eres de lo que te falta por, por saber, yo creo que eso no nos lo quitamos de encima. Sí, para nada. porque muchas veces significa identificar en terapia o en la consulta en la que estemos cosas que nos están pasando a nosotras mismas. Entonces, tú utilizabas la metáfora, ¿no? Y lo explicaste muy chulo además, ¿no? Del agua para el pez, ¿no? Y cómo es ese proceso de descubrir que estás nadando en el agua, junto con tu paciente o junto con tu cliente. Exacto. Sí, ayer cuando hablábamos, ¿no? Porque esta es una metáfora que utilizamos mucho en la escuela, ¿no? De, de que el género es como el agua para el pez, ¿no? Que no la podemos ver porque nadamos en ella, ¿no? Y entonces cuando empiezas a bucear, empiezas a ver como todos los elementos, ¿no? Que si nos imaginamos, pues a nosotras mismas o a las personas a las que acompañamos, eh, pues seríamos como los pececitos, ¿no? El pez que está en el agua. Entonces, claro, cuando empiezas a estudiar todo lo que rodea, ¿no? Todo el ecosistema que tú decías ayer, ¿no? También como, bueno, pues aquí hay un alga, aquí hay otro Mm, pececito que tiene un impacto en él, ¿no? Y empezar a ver todo esto con claridad mm. es como, bueno, da vértigo cuanto menos, ¿no? Hasta que, bueno, luego también se va integrando y empiezas a ver muchas cosas que antes quedaban como en un punto ciego, ¿no? Mm. Como terapeutas, estamos entrenadas para buscar en lo individual. Dependiendo de la orientación teórica que tenemos, es lo individual puramente intrapsíquico Sí. o lo individual, ¿no? Si me permitís la expresión, como en lo individual relacional, ¿no? Es decir, Mm, en la relación de apego como máximo muchas veces, ¿no? Entonces, darte cuenta del impacto que tiene lo social en, en el malestar emocional, ¿no? En el sufrimiento psicológico, pues es muy significativo. Yo pienso muchas veces en algo que yo como terapeuta he hecho, ¿no? Y que como supervisora de terapeutas he visto cientos de veces hacer, ¿no? Por ejemplo, recomendarle a una mujer en terapia es que tú tienes que pedir claramente lo que necesitas. ¿Sí? Esto, a priori, si tú no tienes un conocimiento de lo que significa la socialización de género, es absolutamente de sentido común. Hombre, mujer, si tú no pides lo que necesitas, el otro tiene que adivinarlo, tienes que pedirlo tú. Muy bien, vale. Si hacemos esto sin tener en cuenta la socialización masculina, sin tener en cuenta ¿qué va a pasar en el hombre, la pareja, vamos a imaginarnos, que recibe esa petición explícita de una mujer? Lo que podemos hacer es colocar a la mujer sin darnos cuenta en una posición de vulnerabilidad emocional, digamos, ¿no? Porque ante una petición explícita, la socialización masculina, le van a pasar cosas relacionadas con el sentirse sometido o dominado o ser un calzonazo, toda una serie de cosas que no estoy diciendo que no tengamos que decir que la mujer pueda reivindicar lo que necesita, pero tenemos que anticipar lo que va a pasar. Sí, porque este hablar indirecto de las mujeres, ¿no? Como que lo digo pero sin decir, al final ¿no? Es como un mecanismo adaptativo a este agua que tú estabas diciendo, ¿no? sin duda, me parece muy interesante, Victoria, ¿no? Todo lo que decías, porque de hecho lo podíamos relacionar con una de las preguntas que nos hicieron, ¿no? Que era si en la formación si hablaríamos de la parte relacional, ¿no? Y es que, claro, hay unas dinámicas Mm, que se establecen y que de alguna forma
es como que quizá hemos podido intuir como terapeutas que hay cosas como que se repiten, ¿no? En las relaciones de pareja, sobre todo heterosexuales, ¿no? Mm, Que son como patrones en los que podemos ver el impacto de la socialización de género tanto en ellas como en ellos, mm. ¿no? Y cómo se interrelacionan. Y qué importante, ¿no? Poder tenerlo en cuenta, porque si no, también sin darnos cuenta podemos estar responsabilizando de nuevo a la mujer del cuidado, incluso de la relación, ¿no? Mm. Cuando hay una responsabilidad que es compartida. Claro, en relación a esa pregunta que dices, claro que si hablamos de socialización de género, siempre, siempre, siempre vamos a hablar de lo relacional, por lo que Claro. estamos diciendo, porque el género no son unos contenidos, el género es una relación, es un tipo particular de relación vertical entre los sexos en la que a la mujer le corresponde la parte subordinada. Entonces, siempre que hablemos de socialización de género, si no hablamos de lo relacional, nos estamos perdiendo el meollo de la socialización de género. Hablar de la socialización, hoy tenía una chica en terapia, una chica que ha leído, una chica que se define como feminista, que ha leído mucho, está como investigando su proceso y hablábamos ella me decía lo importante de identificar, lo importante que es para ella, por ejemplo, identificar la vulnerabilidad de los hombres, no en terapia, en la vida en general. Ujú. Entonces, claro, yo le decía, es importante que los hombres puedan conectar con la vulnerabilidad como parte del trabajo, ¿no? Desde una perspectiva de género. Pero ojo, ojo, porque los maltratadores, después de una paliza, también contactan con la vulnerabilidad y también piden perdón llorando. Si no vemos lo relacional y si lo atendemos exclusivamente desde lo individual, podemos estar cometiendo errores muy graves en terapia. Sin duda. Sí, porque es cuando un maltratador pide perdón llorando, en ese momento la emoción es real. Eso no significa que 2 días después no vaya a repetir la agresión, que la repetirá, pero en ese momento la vulnerabilidad que experimenta es real. Entonces, si esto, ¿no? Si pensamos que el género son estas cajitas en las que en las que los hombres no lloran, no estamos viendo bien lo que pasa. Vemos Sí. solo como, ay, perdón, que me he anticipado, creo, No, pero vemos un poco como solo lo aparente, ¿no? Es que me ha venido, he recordado una ponencia que dieron nuestras compañeras Tobanda Rebels en las jornadas de Rosario Cuña, que os las recomendamos muchísimo, am, en la que enseñaban las dos cajitas, ¿no? La azul y la rosa. Pero claro, si solo nos quedamos con el envoltorio, nos estamos perdiendo algo muy, muy, muy importante, claro. ¿no? Ujú. A mí, Claro. Ah, no sé sí, si vas a decir algo. Es que, Victoria, como no te veo, es como, ¡ay! nos chafamos por eso, porque no nos vemos Sí, las caras. sí, lo sentimos, ¿eh? Am, Estaba pensando que nosotros en la escuela también decimos mucho, ¿no? Que la psicoterapia tiene una deuda histórica con las mujeres, Mm. ¿no? Bueno, quizá podríamos extrapolarlo a muchas otras disciplinas, ¿no? En las que, bueno, ha habido esta mirada androcéntrica Ujú. que, que ha hecho que una parte muy importante de la realidad no se tuviera en cuenta como válida. Claro. Y, y- y esta deuda histórica, ¿no? que hablamos muchas veces, porque al final es que es así, es que la psicoterapia ha servido para legitimar eh, eh, comillas, comillas, científicamente la desigualdad de las mujeres. Yo siempre, cuando dices esto de la deuda histórica, siempre pienso en el momento en el que surge el psicoanálisis. Ya.
qué casualidad, ¿sí? Comillas, comillas, el momento histórico en el que surge el psicoanálisis, ¿no? Con todo el movimiento sufragista que había en ese momento, con todo el avance de los derechos de la mujer y toda la lucha que se estaba produciendo a principios del siglo XX, creo que no es casual que una disciplina, ¿no? Aparentemente transgresora, ¿sí? Aparentemente, porque era transgresora porque hablaba de sexo, pero vaya, al final para decir lo mismo que se había dicho siempre, claro, para devolvernos a las mujeres a la casa, ¿no? Entonces esta deuda histórica todavía la arrastramos, Mm. ¿sí? Porque tenemos que reflexionar. Yo esto es algo que lo pienso mucho, es algo de estas cosas que se me meten en la cabeza y es como, ostras, ¿cómo lo vamos a hacer como Sí, terapeutas, ¿no? Como teóricas, tenemos, las mujeres feministas tenemos, por favor, que teorizar, que hacer teoría psicológica feminista, porque si no reflexionamos sobre esto, lo que hacemos es ir arrastrando esta deuda histórica. Lo pienso muchas veces por ejemplo, con las teorías del apego, ujú, con, con lo útiles que son, con lo útiles. Yo creo que la teoría del apego es tremendamente útil para comprender ¿no? el funcionamiento emocional de las personas. Pero ojo, porque siguen siendo las mujeres las que cuidan mayoritariamente a los hijos. sí. Entonces, claro, si no incorporamos la mirada feminista, vamos a seguir responsabilizándolas a ellas de lo que les pase, no solamente de lo que les pase a ellas emocionalmente, sino también de lo que les pase a sus hijos, acumulando deuda histórica, Silvia. Claro, no, no. Escuela, también tenemos un planteamiento un poco optimista, que no sabemos si veremos, pero bueno, como mínimo pues plantar alguna semilla, ¿no? Y generar espacios donde podamos pensar, ¿no? Pensar juntas, analizar, como tú dices, ¿no? Necesitamos escribir, incorporar como esa pieza, ¿no? Que te falta a la psicología y a muchas otras disciplinas, eh, que nos permita poder ofrecer una atención, ¿no? Psicológica y emocional, en este caso, pues que sea justa con todas las personas, ¿no? Primero que reparemos la deuda con las mujeres y que también sea justa para todos y todas, ¿no? Al final. Mm, Hay otra de las preguntas que había, si no recuerdo mal, era eh, ahora explico por qué me ha venido esta pregunta a la cabeza. Preguntando si una chica preguntaba si aunque no esté ejerciendo, si mm, todavía está estudiando el general sanitario, si la formación era recomendable. Eh, y creo que el mejor momento para empezar a formarse en estos temas es precisamente antes de empezar a ejercer, ¿no? Es decir, sí, es que no es que estemos descubriendo nosotras la sopa de ajo, si es que ya hay muchas cosas escritas, es verdad. sí, Si es que sí, el problema ha sido encontrarlo, pero escrito claro, es que está mucho. escondido. Exacto. Escrito ya está, muchas, no todo, todavía queda mucho por pensar, por reflexionar y por escribir, pero ya hay mucho escrito. El problema ha sido encontrarlo. Y por eso pienso que el mejor momento de empezar a formarse en estas cuestiones es antes de ejercer. Debería ser en la carrera. Eso es lo que debería ser. Y eso es lo que en teoría por ley debe ser. Otra cosa es que se cumpla. Claro. Pero es que si no, cuanto antes empecemos a formarnos en estas cuestiones, antes podemos empezar a construir sobre eso. Porque si no es esta sensación que ayer lo recordábamos también, ¿no? Que Amelia Valcárcel lo dice muchas veces, ¿no? Y es que es así, lo importante que es poder tener una genealogía, poder mirar para atrás y ver a las autoras que ya han escrito y que ya han reflexionado sobre esto para a partir de ahí empezar a construir y no estar empezando de cero y tener que llegar a los 40 años y decir, uy, esto me parece a mí
y ponerme ¿no? Ponerte a pensar y esto qué puede ser y no sé qué. Te pones a buscar y descubres pues, que hay un artículo de 1989 que a mí nadie me había presentado nunca con lo que he estudiado, porque he estudiado tela y que me habla de terapia de constructos personales y feminismo y yo ni me había enterado que existía. Y mira que he buscado, ha sido difícil encontrar, pero ya había otra autora que había estado preguntándose por todas estas cuestiones. Sí. Por eso Claro, daremos bibliografía, esto es importante. La exacto. formación siempre tiene que ir acompañada de bibliografía, porque ya hay otras autoras y algún autor pues que ya lo ha explicado antes. Claro, claro. Y me parece también como recordar esto, ¿no? Ahora me acordaba como de dos cosas. El vídeo que hiciste, ¿no? Para un poco para explicar la formación, que nos invitabas a leer mucho, ¿no? Y que me parece una forma maravillosa de generar ese espacio que a veces es tan difícil de poder conocer, leer, nutrir un poco como tu parcela de conocimiento para que puedas hacerte una idea, ¿no? Para que puedas pensar, para que podamos pensar juntas y leer a todas las que nos han precedido y todos también. Pues me parece una Mm, forma muy bonita como de seguir el legado, ¿no? Porque si no mm. parece todo el rato lo que tú decías de empezar de cero. No, no empezamos de cero. Es que hay 300 años, no sé, en el feminismo, ¿no? 300 años son muchos. Me viene una metáfora, Silvia, es como si cada generación de mujeres tuviéramos que construirnos la casa de cero, ¿no? Y volver a hacer los cimientos y Sí. volver a poner el Otra cemento vez. y volver a levantar las paredes, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a ver un poco la casa, ya estás viejita, Claro, ¿no? Y la generación siguiente la tiene que volver a montar. Vamos a intentar pues apoyarnos eso en autoras y autores que ya han reflexionado sobre cosas, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo este que mencionabas, yo hablaba de Marcela Lagarde. Si es que Marcela mm, Lagarde tiene muchísimas cosas escritas que hablan de maravilloso. autoestima, que hablan del sincretismo de género, que nos ayudan a entender esto, hablando un poco la idea de esto, de cómo suena la desigualdad en Mm, terapia, esta sensación de duda constante de las mujeres, ¿no? Es decir, ay, ¿será que exagero? Ostras, es que eso es género. Nunca en mis años de experiencia que yo recuerde, no he oído nunca a un hombre decir en terapia, no sé si exagero. No sé si a ti te suena. mm, mira, no me lo había preguntado, ¿eh? Em, pero yo diría que no. De hecho, muchas veces lo terapéutico tiene que ver con, no sé, lo digo así un poco como estamos en familia, em, tiene que ver con ponerse en duda, ¿no? Poner en duda algunas de las teorías que han hecho y que eso le supone una crisis, ¿no? Pero es que tener la razón, am, es una parte de la vida. Ujú. Luego hay muchas otras cosas más, ¿no? Y claro, si nos ponemos un poco como en el lugar de la socialización masculina, es algo que se ha premiado mucho, ¿no? La razón por encima de todo, ¿no? Por Ujú. encima de lo considerado femenino, que podría ser la emoción, los cuidados, ¿no? Entonces, muchas veces ahora me has hecho pensar en, en la crisis y lo terapéutico que es en procesos de trabajo con los hombres, ¿no? El ponerse en duda. Y es Claro. inseguro. Oye, claro, no tenemos la verdad. Ujú. Sí, sí. ¿A ti te ha pasado, Victoria? El, digamos, el poder trabajar en terapia esto, ¿no? Como el dudar ¿no? Trabajando con los hombres, yo creo que es un aspecto súper importante. Mm, Igual que
otra cosa que para mí fue muy reveladora, va en esta línea que dices, de cómo, de empezar a reconocer lo que era el género en terapia, fue una cosa que sucede muchas veces en la terapia con hombres, la socialización masculina, una parte, ¿no? Estas partes que son menos aparentes, ¿no? Que son como más insidiosas, ¿no? Más difíciles de identificar, tiene que ver con Luis Bonino lo llama inocentización, ¿no? Y que va en la línea de esta desresponsabilidad. En el caso extremo, voy a poner un ejemplo extremo, es un hombre que ha ejercido maltrato, ¿no? Que ha pegado a una mujer y dice, mira lo que me has hecho hacer. Eso es un ejemplo extremo, ¿no? de inocentización. Soy yo el que te he pegado, pero la responsabilidad la tienes tú, porque me has obligado a ello, ¿no? Entonces, muchas veces en terapia esta inocentización, y esto quiero explicarlo bien para que se entienda, ¿no? Pero tiene que ver con cosas que han pasado en la infancia, ¿no? Soy así porque en mi infancia pasó esto, porque mi madre hizo lo otro o porque mi expareja me hizo no sé qué. Y muchas veces nos dan en una primera sesión un material, por decirlo así, que como terapeutas nos puede resultar muy interesante para seguir explorando, para trabajar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Los vínculos, etcétera. Y eso hace que perdamos de vista lo que está pasando en su presente. ¿Sí? Lo que está pasando en su presente en sus relaciones con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y cómo al final tendremos que llegar al pasado si es importante el pasado, pero no podemos ir directamente a trabajar el pasado en la terapia con hombres sin poner unos cimientos de cambio en, en el presente, porque si no podríamos caer en la desresponsabilización. Y si este hombre que estamos atendiendo en terapia tiene una pareja mujer, como dos piezas de puzzle le va a encajar, porque va a tener una mujer en casa que le va a cuidar y le va a perdonar y le va a justificar, pues lo que sea, ¿no? Por esa situación que está trabajando en terapia. No sé si me he explicado, Silvia, no sé si... Sí, ¿Sí? bueno, con mucha claridad, que es algo que te caracteriza, Victoria. Que explicas muchas veces conceptos, bueno, muy complejos de una forma en la que se entiende muy bien. Y, Es- y de hecho, disculparme porque creo que en todo el vecindario ahora mismo están ladrando un montón de perritos. No sé si se escucha. sí, Lo siento, ¿eh? Bueno, cosas del directo. cosas del directo. Eh, con esto de la claridad, es que por eso hemos empezado con la definición. Mm, Si algo te lo explican y no se entiende bien, sospecha que haya gato encerrado. claro. Las Y, cosas se tienen que entender bien. sí, y una buena oportunidad para descubrir ese gato encerrado, ¿no? O como, es que ahora estaba pensando en el concepto de trampantojo, ¿no? Que como que formularon a Mireia, ¿no? Y Renata también de la escuela, que el Cristina, trampantojo es aquello que aparentemente tú puedes ver, esconde otra cosa, uh-huh, ¿no? Y mira, me ha conectado mucho. uh-huh. Mira, Clara nos dice que se ha entendido perfectamente. Y de hecho, me sabe muy mal porque yo me estaría como toda la tarde aquí charlando contigo y con vosotras. Pasa que en 2 minutitos tendré que irme. Y Sí. esto ha pasado muy rápido. No sé si había alguna pregunta, teníamos alguna otra A pregunta, ver, ¿verdad? Porque hemos vamos a contestado revisarlo un segundo. lo de, aunque no estén ejerciendo, si es interesante hacer la formación, eh, que vamos a dar material. Otra Sí, pregunta era si se entregaría material y lo que vamos a entregar es bibliografía, porque
mucho para leer, ¿sí? Los posts de Instagram son muy interesantes, pero no sirven para, para comprender cómo funciona el género. Ahí te toca arremangarte bien y ponerte a leer. Entonces haremos una bibliografía. Sí. De hecho, también en este directo os hemos recomendado pues las jornadas de la Rosario Acuña, ¿no? Que bueno, ahí hay material también para, bueno, para poder indagar y conocer un poco más, ¿no? Mm. Sí. No sé si había alguna pregunta más, a ver. Mm, bueno, nos preguntaban que si han hecho la formación de tu mentor, si será parecida. Vale, será parecida en el sentido de que los conceptos que vamos a hablar son parecidos. Vamos a hablar de la socialización masculina y femenina, pero yo creo que como algo muy distintivo de tu mentor, ¿no, Silvia? Igual esto tú lo explicas mejor que yo, que es tu proyecto, ¿no? Pero toda esta cuestión del proceso de aprendizaje, no sé si lo quieres. Sí, sí, es que ahora tengo como el reto de explicarlo en 2 minutos, ¿no? Am, claro, para tu mentor es muy importante como el darle valor a la experiencia, ¿no? Bueno, ayer hablando contigo, Victoria, era como, bueno, claro, es que, es que hay alguna diferencia, seguro, ¿no? En en el curso de tu mentor, porque está grabado en 2020, si no me equivoco. Claro, han pasado unos años y bueno, seguramente pues hay ejemplos como más actuales, ¿no? Y bueno, son dos formaciones distintas. Una está grabada y luego hay la oportunidad de un poco reciclar o tener el espacio para reflexionar juntas en la mentoría grupal y la formación que ofrecemos desde la escuela pues tiene que ver con esas 4 horas, ¿no? Donde también está dirigido a todos los profesionales, ¿no? Claro, En cambio, tu mentor es más para psicoterapeutas, claro. Yo ¿no? creo que es eso, que al final el contenido es similar, Mm, pero el aprendizaje es continuo. Y hemos empezado hablando de esto, ¿no? De esta sensación de que cuanto más sabes, más consciente eres de lo que te falta por saber. Entonces, evidentemente, tengo más años de reflexión, ¿no? Y hay claro. algunos ejemplos o el proceso de aprendizaje no acaba nunca, ¿no? Entonces, son unos contenidos similares, digamos que se han seguido desarrollando, ¿vale? Mm, Había un par de preguntas también que he visto que ponían por aquí. Una de ellas es ¿por qué no hay beca? Esto me interesa explicarlo bien porque no hay beca, por un lado, porque es un título, bueno, ahora veo que lo están contestando también, porque es un aquí, título propio, este no. no es un título oficial, no es un máster oficial de la universidad y porque, digamos, el precio está hecho de verdad al mínimo para, para poder pagar a todo el mundo que participa en el posgrado, porque eso sí que creo que es importante. Yo creo que el trabajo ya está bien de trabajar gratis, que eso las mujeres lo hacemos mucho y las psicólogas creo que lo hacemos muchísimo también. Es verdad, es verdad. Entonces, Confirmamos. que todo el mundo que trabaja en el máster tiene que estar pagado y un sueldo decente, entonces está como ajustado al mínimo. Sí que hay desde la Universidad de Barcelona sé que se hace un 10% de descuento a los que son socios de Alumni y sí que hemos hecho un 10% para familias numerosas o monomarentales. ¿Vale? Es un poco el margen que nos podemos permitir. Y otra pregunta que había es si hay mucha carga de trabajo en el posgrado. Y quizá esto lo tendrían que contestar más las alumnas que lo han hecho, porque claro, a mí me parece que no es mucha carga de trabajo para el jugo
que se le saca, pero sí que hay pues esto, ¿no? La parte de trabajo personal que hace Silvia, hay unas actividades, ¿no? de reflexión personal, y luego está la asistencia y un trabajo final, aparte de las lecturas, que eso ahí sí que son todas las horas que le queramos echar. Estamos fuera de hora, Silvia, ¿verdad? Sí, lo siento muchísimo, me encantaría quedarme, pero bueno, quizá nos podemos quedar como con esta sensación y en otro momento Y igual nos asomamos. otro día repetimos, Silvia. Pues un gusto hablar contigo. Ah, igualmente, un abrazo a todas, gracias por estar aquí también, que igual Pues nos sí, hemos dejado algo, ¿eh? Espera, creo que Eli, que es una compañera de Madrid, decía, ya lo último, qué valioso es esto que estáis diciendo, ¿no? Cuántos caminos oscuros nos evitaríamos las mujeres y las profesionales que nos acompañan tuvieran presentes los efectos de la socialización. Pues en eso andaremos, en intentar que poder acortar esos caminos oscuros, ¿no? ¿puedo añadir una cosa muy cortita? Sí. Es que con esto que dice Eli, una cosa que me está dando vueltas hace días en la cabeza y es que tenemos que hacer un Me Too de cosas que nos han dicho en terapia. Fua, Porque las mujeres hemos recibido muchos mensajes muy negativos en en terapia. Si terapia. hiciéramos un Me Too de mi terapeuta me dijo que, bueno, Buah, seguramente tendríamos mucho para reflexionar, sí. todas las terapeutas y terapeutas. Ahí dejamos la iniciativa, ¿eh? Ahí Queda en el estamos. aire. Un Me Too. Muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias, Silvia. Gracias. Un Hasta la abrazo. siguiente. Intentaré que se guarde el directo. Un besito. Adiós. Adiós a todas.